Bienvenidos hermanos a esta charla del Apostolado de la Divina Misericordia de Mater Fátima y Frisidim. Soy Rosario Echeverría, formo parte de este apostolado. Hoy empezaremos como siempre con nuestra oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que la rezara con un corazón contrito y con fe, les daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuaremos con nuestro tema de la coronilla, la Divina Misericordia. Esta será la segunda parte sobre la coronilla, la Divina Misericordia, la importancia, lo poderosa que es, y es la última charla de este mes de abril. Entonces, vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo y Faustina, Santa Faustina, escribía sobre la importancia y el poder de la coronilla. Y nos dice en el párrafo 810. Al día siguiente, pasado ya el mediodía, cuando entré en la sala vi una persona agonizante y supe que la agonía había empezado en la noche. Después de haberlo verificado, supe que había sido cuando se me pidió rezar. De repente oí en el alma la voz: reza la coronilla que te he enseñado. Corrí a buscar el rosario y me arrodillé junto al agonizante, y con todo el ardor de mi espíritu me puse a rezar esta coronilla. De súbito, la agonizante abrió los ojos y me miró, y no alcancé a rezar toda la coronilla porque ella murió con una misteriosa serenidad. Pedí ardientemente al Señor que cumpliera la promesa que me había dado por rezar la coronilla. El Señor me hizo saber que aquella alma recibió la gracia que el Señor me había prometido. Aquella alma fue la primera en experimentar la promesa del Señor. Sentí cómo la fortaleza de la misericordia cubría aquella alma. Pues aquí vemos cómo Faustina dice que ella sintió esta inspiración de rezar la coronilla a la Divina Misericordia. Y dice que cuando entró en la sala, ella vio a una persona que estaba agonizando. O sea, tuvo esta visión y supo que la agonía había empezado justo en la noche cuando ella tenía la inspiración de rezar la coronilla por esa alma, por un alma agonizante. Entonces dice que después de haberlo confirmado, verificado, supo que había sido justo cuando se le había pedido rezar. Y entonces ella oyó en su alma esta voz que le decía: reza la coronilla que te enseñé. O sea, nuestro Señor Jesucristo le pidió que rezara la coronilla. Y dice que ella pues se arrodilló con el rosario en la mano junto a la persona agonizante. Y con todo el ardor de su espíritu, ella se puso a rezar la coronilla. Y dice que de pronto, de súbito, la agonizante abrió los ojos y la miró. O sea, una persona que estaba en agonía, ya con los ojos cerrados, al oír la coronilla, a la Divina Misericordia, abrió los ojos y miró a Faustina. Y dice Faustina que no alcanzó a rezarla completa, toda la coronilla, porque esa alma murió con una misteriosa serenidad. O sea, antes de que Faustina terminara la coronilla, el alma descansó en paz, llena de serenidad en su corazón. Y ella le pidió con el corazón ardiente a nuestro Señor que se cumpliera la promesa que él había dicho, que quien rezara la coronilla junto a un alma agonizante obtendría el perdón para esa alma y también para ella misma, para la persona que reza. Entonces dice que el Señor le hizo saber que aquella alma sí recibió la gracia que él le había prometido. Y dice que esa alma fue la primera en experimentar
la promesa que había hecho nuestro Señor Jesucristo de que si alguien rezaba la coronilla a la Divina Misericordia a su lado y esa alma estaba agonizando, esa alma se acogería a la Divina Misericordia y no se condenaría, se salvaría. No quiere decir que va directo al cielo. Pasa al purgatorio el tiempo que nuestro Señor lo decide según su justicia para purificarse. Pero lo importante es que no se condena. Pues esa fue la primera alma que recibió esta gracia. Y luego el párrafo 811 nos dice Faustina, que al entrar en su soledad, oyó estas palabras. Defenderé como mi gloria cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma, y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. O sea, este mensaje lo da nuestro Padre Celestial, porque dice, pues que Él defenderá como su gloria a cada alma que rece la coronilla a la hora de la muerte o cuando alguien la rece a su lado, ¿sí? Obtendrá el mismo perdón, tanto la persona que la reza como el alma agonizante. Y dice que cuando cerca de un agonizante rezada esta coronilla, se aplaca la ira de Dios. O sea, en ese momento Dios es solamente misericordioso con esa alma cuando alguien reza la coronilla por esa alma agonizante. Es una maravilla, porque entonces la justa ira divina por los pecados de esa alma es aplacada. Y solamente en ese momento es Dios misericordioso. Y dice que se conmueven las entrañas de su misericordia, de su corazón, por la dolorosa pasión de su Hijo. O sea, es un mensaje que nos da Dios Padre, para que tengamos muy presente la importancia de rezar la coronilla a la Divina Misericordia cada vez que nuestro Señor nos lo inspire. Porque a veces estamos dormidos y por alguna razón nos despertamos de súbito. ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Rezar la coronilla. Pedirle a nuestro Señor que Él la rece en nosotros para hacerlo en la divina voluntad. Y nos podemos unir a todas las coronillas que se han rezado y se rezarán en toda la historia de la humanidad y ofrecerla por todas las almas que estén agonizando en cualquier parte del mundo, para que todas se acojan a la divina misericordia y no se condenen. Así lo podemos hacer, porque pues estamos en nuestro cuarto, en nuestra cama, no podemos estar al lado de un agonizante. Si Dios nos da el permiso de estar al lado de una persona agonizante, rezar la coronilla, sin duda alguna. Obviamente también si podemos llevarle a un sacerdote para que se confiese, para que esté en gracia de Dios, para que dé la extremunción, pero además rezar la coronilla a su lado, ¿sí? Y obviamente si es una persona que está en pecado mortal, que está perdiendo la esperanza de la salvación, sin duda alguna rezar muchas coronillas a su lado, no solamente una, todas las que sean necesarias hasta que esa alma descanse en paz. Porque a veces no hay forma de llevarle a un sacerdote y esa alma está en pecado mortal, ¿y cómo ayudarla si no hay forma de llevarle a un sacerdote? O a lo mejor no hay permiso de llevarle a un sacerdote porque a veces la familia no quiere o a veces la misma persona no quiere. Entonces rezar la coronilla y muchas coronillas a su lado, porque ya vimos la gran promesa que Dios dice que se aplaca su ira divina, su justa ira divina, ¿sí? Y se enternece su corazón, su misericordia, su corazón misericordioso se enternece por la pasión dolorosa de su Hijo Jesús. Y esa gracia del perdón la obtiene el alma que está rezando como el alma que está agonizando. Nos narra Santa Faustina en el párrafo 1035. Dice, esta noche estaba muriendo un hombre, todavía joven, pero sufría tremendamente. Empecé a rezar por él esta coronilla que me ha enseñado el Señor. La recé toda, sin embargo la agonía se prolongaba. Quería empezar las letanías de todos los santos, pero de repente oí estas palabras, reza esta coronilla. Comprendí que esa alma necesitaba muchas oraciones y gran misericordia. Me encerré en mi habitación aislada y me postré en cruz delante de Dios, implorando misericordia para esa alma. Entonces sentí la gran majestad de Dios y la gran justicia de Dios. Temblaba del espanto, pero no dejaba de suplicar a Dios la misericordia para esa alma. Y me he quitado del pecho la pequeña cruz, la cruz de mis votos,
y la he colocado en el pecho del agonizante, y he dicho al Señor: Jesús, mira a esta alma con el amor con que has mirado mi holocausto el día de los votos perpetuos, y en virtud de la promesa que has hecho para los agonizantes, a mí y a quienes invocan tu misericordia para ellos. Y dejó de sufrir y expiró sereno. Oh, cuánto deberíamos rezar por los agonizantes. Aprovechemos la misericordia mientras es el tiempo de compasión. Pues aquí Faustina nos narra que esa noche había un hombre muriendo, un hombre joven que estaba muriendo, ¿sí? Y sufría muchísimo, tremendamente, dice Faustina. Seguramente ese pobre hombre estaba en pecado mortal y por eso estaba sufriendo tanto la lucha espiritual del último momento, el último combate por su salvación. Y entonces dice que ella empezó a rezar por él, la coronilla que nuestro Señor le había enseñado. La rezó toda. Sin embargo, la agonía se prolongaba, seguía. Entonces ella empezó a rezar la letanía a todos los santos, pero nuestro Señor Jesucristo le dijo que rezara la coronilla a la Divina Misericordia. O sea, Faustina había rezado una coronilla y pensó que con eso era suficiente. Como vio que el hombre seguía agonizando y con una lucha espiritual grande, se empezó a rezar la letanía de todos los santos, pero nuestro Señor le dijo que no, que siguiera con otra coronilla a la Divina Misericordia, para que veamos que hay almas que no solamente necesitan una coronilla, sino que a veces muchas más, ¿sí? Para no desanimarnos y decir, no, ya le recé una y suficiente. No. Bueno, y entonces ella comprendió que esa alma necesitaba muchas oraciones y gran misericordia por parte de nuestro Señor. Y entonces se encerró en su habitación aislada, se postró en cruz delante de Dios, implorando misericordia para esa alma. Y entonces sintió la gran majestad de Dios y la gran justicia divina. La misericordia, ella temblaba de espanto, pero no dejaba de suplicar a Dios misericordia para esa alma. Y entonces se quitó la cruz del pecho, la que ella tenía de cuando había hecho los votos perpetuos, y entonces se la puso al alma agonizante, y le suplicó a nuestro Señor que tuviera piedad y misericordia de esa alma. Así, dice, como era el día de los votos que había hecho Faustina, en virtud de esa promesa que ella había hecho, ella le estaba suplicando a nuestro Señor misericordia para esa alma agonizante. Y entonces ella sintió la misericordia de Dios para esa alma y expiró sereno. Y nos dice, ¿cuánto deberíamos de rezar por las almas agonizantes? Pues esta es una visión que ella tuvo, Faustina, y por eso ella se pudo quitar la cruz y se la puso al enfermo, al alma agonizante, y le suplicó a nuestro Señor, pero rezando no solamente una coronilla, sino que otra más. Y quizás a lo mejor tuvo que rezar más. O sea que nosotros siempre tengamos presente que la coronilla, a veces cuando un alma está en pecado mortal y ha sido un gran pecador, no es suficiente una coronilla, sino que tenemos que perseverar y rezar más coronillas, ¿sí? Y obviamente si podemos conseguirle un sacerdote, si hay posibilidad de llevarle un sacerdote, hacerlo, un sacerdote católico. Pero si no hay posibilidad, y además rezar la coronilla a su lado, ¿no? El sacerdote para que haga una confesión y le dé la extremunción, y nosotros de todos modos acompañar a las almas con nuestra oración de la coronilla, la Divina Misericordia, para que de todos modos ningún espíritu maligno, ningún demonio lo esté molestando. Porque de todos modos hay almas, hay demonios que ahí siguen molestando. Por eso si queremos de verdad una persona, si la estimamos, ayudémosle a que puedan descansar en paz. Ayudemos que esa última batalla, ese último combate, puedan salir victoriosos, confiando en la Divina Misericordia. Nosotros rezando por ellos, la coronilla, la Divina Misericordia. Luego nos dice Faustina, en el párrafo 1565, dice, cuando entré por un momento en la capilla, el Señor me dijo, hija mía, ayúdame a salvar a un pecador agonizante. Reza por él esta coronilla que te he enseñado. Al empezar a rezar la coronilla, vi a aquel hombre entre terribles tormentos y luchas,
El ángel custodio lo defendía, pero era como impotente ante la gran miseria de aquella alma. Una multitud de demonios estaba esperando aquella alma. Mientras rezaba la coronilla, vi a Jesús tal y como está pintado en la imagen. Los rayos que salieron del corazón de Jesús envolvieron al enfermo, y las fuerzas de las tinieblas huyeron en pánico. El enfermo expiró sereno. Cuando volví en mí, comprendí la importancia que tiene esta coronilla rezada junto a los agonizantes. Ella aplaca la ira de Dios. Pues nuevamente aquí Faustina nos relata en el párrafo 1565 que cuando ella entró a la capilla, nuestro Señor le dijo: hija mía, ayúdame a salvar a un pecador agonizante. Sí, reza por él la coronilla que nuestro Señor le había enseñado. Entonces dice Faustina que al empezar a rezar la coronilla, ella tuvo esta visión. Vio a un hombre que entre terribles tormentos y luchas estaba agonizando. Su ángel custodio, su ángel de la guarda, lo defendía, pero era como impotente ante la miseria, ante la cantidad de pecados de esa alma, que obviamente estaba en pecado mortal. Sí, y dice que una multitud de demonios estaba esperando atrapar a esa alma. Imagínense lo terrible que es ese momento, es una lucha espiritual terrible. Y dice que mientras ella rezaba la coronilla, ella vio a Jesús tal y como está pintado en la imagen, así como es el cuadro que yo tengo atrás de mí. Y dice que los rayos que salían del corazón de Jesús envolvieron al enfermo. Y él expiró en paz, expiró sereno. Cuando volvió en sí, o sea, cuando terminó la visión que había tenido Faustina, comprendió la importancia que tiene rezar la coronilla junto a las almas agonizantes, porque esta oración aplaca la ira divina, porque le ofrecemos a nuestro Padre los méritos de la pasión dolorosa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decimos: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y le decimos: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Le ofrecemos a Dios Padre los méritos de la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, que es lo mejor que le podemos ofrecer para suplicar su misericordia para nosotros y para el mundo entero. Y luego nos dice Faustina, nos comenta ahí en el párrafo 1731, que nuestro Señor le ha dicho que a través de esta oración, de esta coronilla, obtendremos todo, si está de acuerdo con su voluntad, para que nosotros recemos la coronilla por todas nuestras necesidades, de todo tipo, físicas, materiales, espirituales, necesidades económicas, lo que cada quien esté padeciendo o necesitando. Rezarla con mucha fe, con mucha confianza, sabiendo que nuestro Señor quiere ayudarnos, puede ayudarnos, pero necesita que nosotros se lo pidamos creyendo que Él quiere y que Él puede, sabiendo que Él es omnipotente, que todo lo puede. Si es bueno para nosotros, nos lo va a conceder. Pero nunca perdamos la esperanza, siempre suplicarle a nuestro Señor, quizás no una coronilla o dos, quizás muchas coronillas, así como decía Santa Faustina, que a veces para que lloviera, pues rezaba durante toda una tarde, durante 3 horas, la coronilla de la Divina Misericordia. Ahí rezó muchas coronillas con mucha fe, con mucha confianza, y Dios le daba esa gracia de que lloviera, porque había mucha sequía. Y así, para todo tipo de cosas, problemas en su familia, problemas de conversión, de hijos que se han alejado de Dios, o de maridos que se han ido de la casa, rezar muchas coronillas, obviamente viviendo en gracia de Dios, ¿sí? Acercándonos al sacramento de la confesión, yo digo por lo menos una vez al mes. Si quieren cada 15 días, mejor aún, porque esto nos va a estar haciendo más sensibles a las fallas que cometemos, a veces sin la mala intención, pero pues para no ir ensuciando nuestra alma con pequeñas manchitas y así ser un alma más agradable para Dios, para que Él siempre pueda estar habitando en nuestro corazón. Luego nos dice Faustina, nos narra en el párrafo 1797, dice: hoy el Señor entró en mi habitación y me dijo: hija mía,
ayúdame a salvar las almas. Irás a casa de un pecador agonizante y rezarás esta coronilla, con lo cual obtendrás para él la confianza en mi misericordia, porque ya está en la desesperación. De repente me encontré en una cabaña desconocida, donde, entre terribles tormentos, agonizaba un hombre ya avanzado en años. Alrededor de la cama había una multitud de demonios y la familia estaba llorando. Cuando empecé a rezar, los espíritus de las tinieblas se dispersaron con silbidos y amenazas dirigidas a mí. Esa alma se tranquilizó y, llena de confianza, descansó en el Señor. En el mismo instante me encontré en mi habitación. ¿Cómo esto sucede? No lo sé. Pues aquí nos narra Faustina en el párrafo 1796, que dice que, 1797, que dice que nuestro Señor entró en su habitación y le dijo: hija mía, ayúdame a salvar un pecador agonizante, ¿sí? Irás a casa de este pecador y rezarás la coronilla, con lo cual obtendrás para él la confianza en mi misericordia, porque ya está en la desesperación. O sea, obviamente era un hombre que vivía en pecado mortal. ¿Y qué es estar en la desesperación? Es perder la esperanza de la salvación. O sea, ese pobre hombre estaba tan atacado por los demonios, con tantas tentaciones de caer en la soberbia y de rechazar a Dios, y hacerlo creer que sus pecados eran mayor que la omnipotencia y la misericordia de Dios, que la infinita misericordia de Dios, pues que los demonios lo estaban tentando enormemente. Y entonces, por eso, nuestro Señor le pidió a Faustina que rezara la coronilla. Y ella dice que de repente se encontró en una cabaña desconocida, o sea, fue llevada con el don de bilocación. Nuestro Señor la llevó a ella, a esta cabaña desconocida, y dice que entre terribles tormentos había un hombre avanzado en años, o sea, un hombre ya mayor. Y alrededor de la cama había una multitud de demonios. O sea, no era uno, eran multitud de demonios, seguramente de todos los pecados que había cometido en su vida, que no había confesado. Bueno, y dice que la familia estaba llorando. O sea, nuestras lágrimas no le sirven para nada a la persona que está agonizando. A él solamente le sirven nuestras oraciones, especialmente la coronilla. Obviamente, mejor hubiera sido si las personas hubieran llevado a un sacerdote para que él se confesara y que le hubiera dado la extremaunción. Pero como no lo habían hecho, pues nuestro Señor Jesucristo le pidió a Faustina que ella fuera a rescatar a esa alma, porque la familia lloraba en vez de rezar. Y eso no le servía al alma. Entonces Faustina nos narra que cuando ella empezó a rezar, los demonios, los espíritus de las tinieblas, se dispersaron con silbidos y amenazas dirigidas a Faustina. O sea, la insultaban, le decían cosas a ella. ¿Por qué? Porque veían que Faustina, con esta oración, con la coronilla, estaba arrebatando esta alma de la condenación. Le estaba ayudándole en la salvación. Y dice: esa alma se tranquilizó y, llena de confianza, descansó en el Señor. O sea, gracias a la oración, a la coronilla, a la divina misericordia que rezó Faustina, esa alma se acogió a la divina misericordia y descansó en el Señor. Y los demonios se fueron, huyeron. Y luego Faustina dice: en el mismo instante me encontré en mi habitación. ¿Cómo esto sucede? No lo sé. Pues otro ejemplo más que nuestro Señor nos da de rezar la coronilla incesantemente, todo lo que podamos, pero especialmente por las almas agonizantes. Cada vez que nosotros sepamos, ya sea en las noticias, o cuando nos metemos a lo mejor en el celular y vemos en las redes que hay una persona que está grave, muriendo, o nos mandan algún chat: recen por tal persona que está agonizando, siempre recomienden que, cuando puedan, que les lleven un sacerdote para que se confiese, para que le dé la extremaunción. Pero además, rezar coronillas a la divina misericordia por esa alma. Siempre ustedes avísenles, díganles, recomiéndenles, recen la coronilla, y nosotros mismos hacerlo, porque es la última tabla de salvación para un alma pecadora, para un alma que no está en gracia de Dios. Y aunque a veces las almas están ya en gracia de Dios, igual a veces demonios llegan a molestar. Entonces, nosotros también rezar la coronilla de la divina misericordia, si podemos a su lado mejor, si no, desde donde estemos. Si estamos en la noche en nuestro cuarto, ahí hacerlo. Si estamos cercanos al enfermo agonizante, hacerlo lo más cerca posible de él.
porque de verdad que le va a ayudar, pues es lo que le ayuda a la salvación de su alma. Y además, si ya está en gracia de Dios y nosotros rezamos la coronilla, le ayudará para descansar en paz, para tener una muerte en paz, para que tenga serenidad en el momento de su muerte y no esté en esa lucha espiritual tan fuerte que muchas almas tienen que padecer, porque no hay quien rece por ellos. Entonces, siempre tener muy presente que nuestro Señor Jesucristo le decía a Faustina que rezara la coronilla incesantemente, de día y de noche cada vez que pudiera. Y yo recomiendo, lo mejor es ofrecerla siempre por las personas que estén muriendo en cualquier parte del mundo, para que nuestro Señor dé la gracia de la conversión a quien Él considere que sea necesario. Y siempre diciéndole: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.